Hola, bienvenidos a sus clases en línea de química básica. En la sesión de hoy vamos a ver el concepto de mol. Bueno, primero que nada tenemos que saber que una medida es la cantidad de magnitud que es comparada con otra y se adapta como unidad. Bueno, nosotros sabemos que las magnitudes, dependiendo del material que sea, utilizamos diferentes unidades. Por ejemplo, si queremos medir alguna longitud, utilizamos los metros, los centímetros. En el caso del sistema americano, las yardas, los pies, las millas, etc. Si nosotros queremos medir el tiempo, utilizamos los segundos o las horas o los minutos. En el caso de que cuando queremos medir temperatura, pues utilizamos los grados centígrados, los grados Fahrenheit, los grados Kelvin, ¿ok? Por ejemplo, el amperaje con la intensidad de corriente, pero en el caso de sustancias químicas, ¿qué unidad utilizamos? El mol. Entonces, ¿qué es el mol? El mol es una unidad, ¿ok? Que es avalada por el sistema internacional. El sistema internacional se encarga de avalar todos los tipos de mediciones, que son las utilizadas, como dice, internacionalmente, son las más utilizadas. Entonces, como dice aquí, es una unidad para poder nosotros hablar de sustancias químicas, ya sea átomos, ya sea moléculas o algunas partículas en general. ¿Ok? Y bueno, ¿cómo se obtiene el mol? El mol es el resultado de expresar la masa atómica de un elemento o la masa molecular de un compuesto en gramos. Muy importante, en gramos, chicos. ¿Ok? Bueno, ¿y el mol qué tipo de unidad tiene o cuál es su equivalencia? Cuando nosotros hablamos de un mol, bueno, este científico que nos ayudó aquí en la vida para poder medir lo que vienen siendo las sustancias y los compuestos, tenemos el número de Avogadro. ¿Por qué? Bueno, el mol, ¿ok? Siempre va a ser igual, nunca va a cambiar ese número de unidades que vienen siendo 6.022 por 10 a la 23. Si ustedes se fijan, este número es gigantesco, es decir, es un 6 con 23 números de lado, no es un supernumerote, son millones y millones de unidades. Bueno, entonces, este tipo de utilidad en las partículas, ¿por qué es un número tan grande y que está resumido como un número exponencial? Porque nosotros sabemos que los átomos son diminutos, son partículas que no podemos ver y que están presentes en todas partes, ¿no? Porque vienen siendo parte de la materia. Entonces, aquí, cuando hablamos, en el caso de los átomos y las moléculas, son objetos muy, muy pequeños, entonces necesitas una unidad que las pueda representar. Por ejemplo, bueno, maestra, y aquí todavía no comprendo lo que es el mol. Bueno, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos que tenemos a una docena, ¿qué estamos refiriendo? Bueno, pues son 12 unidades. ¿De qué? Bueno, depende de qué estás hablando. Puedes hablar una docena de huevos, una docena de carros, una docena de perritos, una docena de manzanas, por ejemplo. Todos sabemos que son diferentes cosas, pero que son 12 unidades. Eso significa una docena. Una centena, por ejemplo, estamos hablando de un conjunto de 100 unidades que pueden ser una centena de personas, una centena de elefantes, una centena de aviones, una centena de platos, lo que ustedes se imaginan, pero sabemos que la unidad es una centena. Entonces aquí ya cuando hablamos de un mol, estamos refiriéndonos a que es un conjunto de 6.022 por 10 a la 23 de unidades. Entonces pueden ser un mol de un compuesto, un mol de sal, un mol de azúcar, un mol de oxígeno, un mol de nitrógeno, un mol de ácido muriático, lo que ustedes se imaginen, ya que sea un átomo, un elemento en general, un conjunto de átomos, un conjunto de moléculas, un conjunto de compuestos. No sé si ya me di a entender con eso. Entonces sí, el mol, eso equivale. ¿Cuántas unidades son? 6.022 por 10 a la 23 unidades. Y ese es el número de Avogadro. Este científico fue el que le dio la utilidad de esta unidad. Entonces, el mol, como es un número de unidades, como dice aquí, siempre es el mismo, pero no importa la sustancia, ¿ok? No importa la sustancia, ya sea un mol de un átomo o el mol de un elemento en específico, de un compuesto, pero
¿qué es lo que pasa aquí? Que, por ejemplo, como dicen, no es lo mismo 1 kilo de clavos que 1 kilo de plumas. No sé si les dijeron ustedes en la primaria. ¿Qué se imaginan cuando dicen 1 kilo de clavos? ¿Qué pueden ser, no? Pues a lo mejor 1 kilo pueden ser 50 clavos, pueden ser 20 clavos, dependiendo de la magnitud. Y cuando hablas de 1 kilo de plumas, pues casi no pesan, ¿no? Entonces puede ser un bonche inmenso de plumas y van a pesar exactamente lo mismo, 1 kilo. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo cuando decimos un mol de hierro a un mol de oxígeno o a un mol de azúcar, un mol de ácido. Entonces, ¿por qué? Porque no están compuestas de las mismas sustancias, de las mismas sustancias químicas, de los mismos compuestos y elementos. Entonces, aquí es donde uno tiene que saber poder ser más específico. ¿Ok? Entonces, como dice aquí, la masa de un átomo de un elemento en específico no es igual a otro. No es lo mismo un mol de azufre que un mol de hierro. ¿Por qué? Porque estos átomos en su tabla periódica, si ustedes miran, tienen diferentes datos y pesan diferente. ¿Ok? Entonces, ¿podemos calcular los moles de un compuesto? Sí. Si tú quieres saber, por ejemplo, cuántos gramos equivale a un mol de sodio, a un mol de azufre, tú lo puedes saber cómo, bueno, utilizando las fórmulas químicas adecuadas y teniendo de ayuda tu tabla periódica y tu calculadora. Entonces, ¿qué tienes que hacer primero? Calcular la masa molecular o peso molecular que ya habíamos visto en la clase pasada y que ya hicieron un ejercicio y que tienen que hacer sumar las masas atómicas de cada elemento participante y multiplicada por el número de veces que aparece. ¿Ok? Y pues el resultado es en gramos. Muy importante, aquí la unidad que hablamos es en gramos. Entonces, ¿cómo calcular el peso molecular? Esto ya está en un video, así que me lo voy a saltar de manera rápida. Sabemos que un compuesto en específico tiene cierto número de elementos, tenemos que desenvolver cada uno de ellos, buscar en la tabla periódica el peso atómico de cada uno de ellos y al final sumarlo para poder obtener el peso molecular y siempre se expresa en gramos. Muy bien, esto ya lo miramos. Si ustedes tienen todavía dudas sobre esto, los invito a que miren el otro video. Entonces, por ejemplo, aquí si estamos hablando del bicarbonato de sodio, esta cantidad que ustedes ven aquí, 83.96 gramos que suman cada uno de los elementos que conforman al bicarbonato de sodio, equivalen a un mol, ¿ok? Entonces, nosotros, por ejemplo, este ejercicio se los encargo que lo hagan en su cuaderno y le tomen fotografía, que es sacar el peso molecular de cada uno de estos compuestos. Bueno, pero ahora, hablando de moles, aquí hay ejercicios de conversión, que es lo que les decía, si nosotros queremos saber cuántos gramos equivale a un mol de cierta sustancia, o por ejemplo, que tú tienes una cantidad de gramos o de kilos en específico de una sustancia y quieres saber cuántos moles serían 1 kilogramo, por ejemplo, de azufre, o cuántos moles serían esta cantidad de gramos de, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente permanganato de potasio. Entonces, nosotros tenemos que saber qué fórmula debemos de utilizar para poder hacer una conversión de gramos a moles, o bueno, de cantidad de sustancia a moles o viceversa. Entonces, como dice aquí, para este tipo de situaciones, pues tenemos una serie de fórmulas previamente ya designadas que en ellas inmiscuyen el peso molecular. Primero que nada, tienen que saber sacar el peso molecular. Entonces, aquí tenemos los dos tipos de fórmulas. La fórmula número 1 es para cuando queremos obtener la cantidad de moles. Entonces, ¿cuál es la fórmula? La cantidad de sustancia en gramos, chicos, tiene que ser en gramos, por un mol, que esto viene siendo una unidad, un coeficiente que nunca se va a cambiar, esto no va a haber problema, sobre el peso molecular de esa sustancia que te están preguntando en el problema.
Ahora, la fórmula número 2 es una fórmula para poder calcular la cantidad de una sustancia. Este resultado te lo va a dar en gramos. Entonces, es muy importante que las unidades que se manejen aquí sean moles y gramos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la fórmula para calcular la cantidad de sustancia? Es cantidad de moles por el peso molecular sobre un mol. Ahora vamos a ver este ejemplo que está aquí. ¿Cómo se obtuvo? ¿Cómo llegamos a este resultado? Dice este ejemplo, ¿cuántos moles de hidróxido de sodio hay en 2 kilogramos de esta sustancia? Es decir, a ti te dan 2 kilogramos de hidróxido de sodio y me dice, a ver, dime cuántos moles son estos 2 kilogramos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Paso número 1, debemos calcular el peso molecular. ¿Por qué? Si nosotros nos vamos a la fórmula y me están pidiendo que quiero obtener la cantidad de moles y los datos que me dan son, ok, el peso molecular y la cantidad de sustancia, entonces nosotros tenemos que obtener el mol. Entonces, ¿cuáles son nuestros datos? Pues que vienen siendo la cantidad de sustancia que son 2 kilogramos, ok, y tenemos al compuesto que es hidróxido de sodio. Entonces, obtenemos lo que viene siendo el peso molecular del hidróxido de sodio. Aquí está. Buscamos previamente en nuestra tabla periódica. Ok. A ver, aquí voy a compartir la pantalla. Buscamos al sodio. Ok. Buscamos al sodio. ¿Cuál es su peso molecular? Ok. Buscamos al hidrógeno. Perdón, ¿cuál es su peso atómico, no molecular? Porque lo que vamos a sacar es el peso molecular. El sodio, ok, 22.99. El hidrógeno 1.008, ¿ok? Y del oxígeno 15.99. Entonces ya de aquí, ¿qué se hizo? Pues calcular lo que viene siendo el peso molecular y obtuvimos, aquí lo puse redondeado, ¿no? Aquí obtuvimos que son 40 gramos. Es decir, el peso molecular del hidróxido de sodio son 40 gramos. Ahora sí, ya tenemos en la fórmula, dice, para poder utilizar la fórmula hay que convertir los 2 kilogramos en gramos utilizando una regla de 3. Sí, tú no puedes utilizar esta fórmula si la cantidad de sustancia que te dieron no está expresada en gramos. Por eso es muy importante fijarte en las unidades. Entonces, ¿cómo se saca? Pues con una regla de 3. Dice, si 1 kilogramo pues equivale, ¿cuántos gramos equivale 1 kilogramo? 1000 gramos. Entonces, ¿cuántos gramos serían 2 kilogramos que hay aquí en este problema? Entonces, aquí está la regla de 3. Si 1 kilogramo equivale a 1000 gramos, ¿cuánto equivalen 2 kilogramos? Que estamos viendo aquí en el problema. Entonces, como en regla de 3, siempre es, ¿cómo se hace la cuenta? El 2, se hace una cuenta cruzada, el 2 lo multiplico por 1000, que vienen siendo 2000, y lo divido entre el número de acá, en este caso que es 1. Entonces es 2 por 1000, 2000 entre 1, siguen siendo 2000. Y son gramos, ¿ok? Entonces, ¿de dónde obtuve los gramos? Pues se eliminan las unidades kilogramo con kilogramo y me quedan en gramos. Entonces, ahora sí, ya puedo pasar al paso número 3, que es utilizar la fórmula número 1 para calcular el número de moles. Aquí está. Entonces, ya tenemos los datos, la cantidad de sustancia expresada en gramos por este número que no va a cambiar, que es el coeficiente, 1 mol, sobre el peso molecular que calculamos en el paso número 1. Entonces, aquí está la sustitución, que son cantidad de sustancia, los 2 kilogramos ya convertidos son 2000 gramos por 1 mol, aquí está, por 1 mol sobre el peso molecular de la sustancia, que son 40 gramos. Por eso es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí las unidades tenemos gramos con gramos. Debe de haber aquí una relación, una equivalencia. Entonces, hacemos la cuenta. 2000 por 1, el resultado lo divido entre 40, dándome como resultado 50 moles. ¿Y por qué obtuve los moles como unidad? Aquí fácilmente podemos notar que gramos se elimina con gramos y ¿qué unidad me queda restante? Moles. Entonces, aquí esta es la respuesta del problema. Y son, ¿cuántos moles de hidróxido de sodio hay en 2 kilogramos de esta sustancia? Son 50 moles. Si tú tienes 2 kilogramos de hidróxido de sodio, eso es lo mismo que dijeras 50 moles. Entonces, espero que con esto
se haya comprendido cómo poder hacer este tipo de problemas para poder hacer estos ejercicios en clase. El resultado aquí está, pero yo lo que quiero ver es cómo hacen ustedes las operaciones, cómo llegan a ese resultado. Esas son las respuestas correctas, pero cómo se llegan a ellas. Eso es lo que a mí me interesa, así que el día de hoy pues les voy a encargar que hagan estos ejercicios en clase y más tarde vamos a hacer una clase en vivo. Si tienen alguna duda, ya saben que me pueden contactar en nuestro grupo de WhatsApp o a través de la plataforma. Nos vemos.